Muy buenas tardes, sean bienvenidos en esta tardecita, tarde-noche de domingo, desde acá, desde la Iglesia La Lucha, en este rinconcito acá en la ciudad de La Paz. Vamos a estar compartiendo este momento con nuestro Señor, alabando, buscando su nombre y compartiendo de su palabra. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio y un placer estar aquí. Y bueno, agradecemos al Señor por esta oportunidad. Dios les bendiga. Bien, hermanos, comenzamos orando, amén. Padre, te queremos dar gracias por este momento en que tú nos has convocado acá en este lugar, en nuestras casas, a poder estar aprendiendo de tu palabra, Señor, a tener los oídos atentos a aquello de que tú quieres enseñarnos en esta tarde. Tú nos has traído para mostrarnos tu gloria, para mostrarnos lo que tú quieres para nosotros, Señor. En ese sentir, con ese sentimiento, con esa convicción, venimos a este lugar y estamos allí cada uno en nuestros hogares, atentos a tu voz. Amén y amén. Vamos a compartir una alabanza y luego pasamos a la palabra para el día de hoy. Padre, quiero estar donde tú estás. Mi vida esté llena de ti. Señor, solo quiero ver tu gloria y que el fuego del cielo caiga en mí. Mira mi pasión y cuánto te anhelo. Hambriento estoy de ti, que no haya motivos que puedan separarme. Cambia mi corazón, oye mi oración, abre hoy los cielos. Celebramos, oh Dios, bueno eres tú. Y en todo lugar puedo sentir. Veremos tu gloria descender. Se puede escuchar este clamor en la boca de cada nación. Mira mi pasión y cuánto te anhelo. Hambriento estoy de ti, que no haya motivos que puedan separarme. Cambia mi corazón, oye mi oración, abre hoy los cielos. Oh Señor, queremos ver tu gloria y que el fuego del cielo caiga aquí. Mira mi pasión y cuánto te anhelo. Hambriento estoy de ti, que no haya motivos que puedan separarme. Cambia mi corazón, oye mi oración, abre hoy los cielos. Cantamos una vez más, oh Señor, queremos ver tu gloria. Oh Señor, queremos ver tu gloria
derramas, oh Dios, sobre tu pueblo, Dios. Derrama de tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Aleluya. Celebramos el nombre de nuestro Dios. En el Evangelio de Juan. Bien, qué hermosa canción que hemos escuchado a través de nuestros hermanos. Qué lindo deseo, ¿no? De abrir los cielos, de conocer más a nuestro Padre. Bien. Vamos a estar orando para dar comienzo a la palabra. Así que bueno, Señor Jesús y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este momento y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que esté aquí dirigiendo todo, Señor Jesús, que seas tú hablando a través de nosotros, Padre amado. Saca todo aquello que no sea de ti, Señor, para que podamos estar limpios delante de ti para poder estar hablando de tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Amén. Amén. ¿Y qué tema tenemos para hoy? La verdad que sí, es un tema muy importante y es la clave y el fundamento de todo cristiano, ¿no? De todo hijo de Dios. Sin esto es imposible vivir en el Señor. Así que bueno, vamos a Hebreos 11. Es un pasaje bastante conocido, pero que la verdad que envuelve mucho, ¿sí? Hebreos 11:1. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Qué importante cómo comienza el versículo con una afirmación. Es pues la fe. ¿La fe es o no es? ¿O tenemos fe o no tenemos fe? Si bien capaz que podemos tener poca fe, poquita fe o mucha fe, pero ¿tenemos o no tenemos fe? Y después sigue con dos palabras clave dentro del versículo que son certeza y convicción. ¿Qué te parece la palabra certeza? Bueno, sabemos que tanto certeza como convicción son dos sustantivos que está dentro de este versículo, ¿verdad? Y sabemos que la certeza, como dice acá, es un conocimiento seguro, claro y evidente y sin duda. Sin duda. Sabemos que si tenemos dudas, no hay fe. Entonces es necesario que tengamos una certeza, un conocimiento seguro. Y la convicción dice que es la seguridad que tiene una persona de la verdad. La convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad. Y como verán, el tema es la fe, que es algo fundamental en la vida nuestra. Sí, qué bueno, porque allí durante todo el capítulo 11, que usted después lo puede desarrollar, lo puede leer tranquilamente, nos habla de una enumeración de personajes del Antiguo Testamento, que nos habla de de algunos de los que caminaron con Jesús, con el Señor, de los que anduvieron con el Señor y terminaron sus días creyéndole a Dios. Porque dice en Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos que muchos de estos personajes de la Biblia que están en el Antiguo Testamento, si bien ellos siguieron toda la vida una vida de fe, ¿no? Sabemos que muchos de ellos no lograron lo que ellos querían, pero sin embargo la fe siguió, ¿no? Fueron hombres y mujeres de fe. Y no sé si vos sabías, Fernando, pero hermanos, existe, por lo que vemos nosotros, dos tipos de fe, una fe sana y una fe enferma. Y lo podemos ver en Tito, Tito 2, versículo 1 y 2, que dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Qué bien, ¿no? Porque lo marca sanos en la fe. Qué importante tener una fe sana, una fe saludable. Y es importante también porque las cosas se contagian, se comparten, ¿no? Dice que para tener una fe sana tenemos que conocer al Señor.
Y la única forma de nosotros poder acceder a esa fe, escudriñando la palabra, de esta manera hacer que nuestra fe vaya en aumento. Exacto. Nuestra fe, si bien nosotros muchas veces hablamos y decimos, yo tengo fe porque yo pasé por determinada situación y ahí yo tuve fe porque seguí creyendo en el Señor. Bien, las pruebas son muy importantes, ¿no? Y no le restamos importancia, pero sí sabemos que la esencia es el conocimiento que tenemos nosotros acerca del Señor, es el relacionamiento que nosotros tenemos con el Señor. Eso es la base que envuelve, ¿no? Y que nos lleva a la fe, tener un conocimiento cierto de quién es el Señor. Y eso solamente lo podemos lograr a través de un relacionamiento, a través de la oración, a través de la palabra. Digo, no es necesario estar todo el tiempo de rodillas, pero sí en donde quiera que nosotros estemos, estar en nuestra mente, en nuestro corazón, buscándole. Y eso es una manera de nosotros ir envolviéndonos y ir aumentando nuestra fe, ¿verdad? Es así, ¿te acordás cómo le enseñábamos a los niños en la escuelita acerca de cómo relacionarnos con el Señor? Sí, en la escuelita nosotros siempre a los niños se le dice que Jesús es nuestro mejor amigo y que nosotros debemos de hablar con Él, debemos de conocerle, debemos de contarle todo lo nuestro. Y así es también con nosotros. Sí, se lo enseñábamos a los niños, pero realmente es lo que nosotros debemos de vivir día a día, ¿no? Y podemos ver que necesitamos conocer más para confirmar más. Y Él así aumenta nuestra fe. ¿Ah? Bien, sí, es casi imposible tener fe en alguien que nosotros no conocemos. A medida del grado que vayamos conociendo a nuestro Dios, vamos a ir incrementando nuestra fe. Vamos a ir cada vez más creciendo más en esa fe, creyéndole más a Dios. Porque una cosa es creer en Dios. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, pero no todos le creen al Señor. Y podemos ver allí en Romanos 1:17, no es necesario que lo busque, tan solo si quiere anotar. Dice, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué importante, ¿no? Acercarnos al Señor a través de la fe, dice la palabra, creyendo que le hay. Pero a su vez, además de acercarnos por la fe, eso también genera fe, porque dice es para fe, ¿no? Y como está escrito, dice la palabra, el justo por la fe vivirá. En la versión original está un poquito cambiada y dice, el justo por la fe existirá. Este versículo tan controversial que a veces entendemos como de vivir casi al límite, casi como que Dios tiene que hacer todo por nosotros, igual si no podemos trabajar mejor, porque el justo vive por fe, pero no es así. El versículo afirma, mas el justo vivirá o existirá por la fe. ¿Quién vivirá por la fe? El justo. ¿Quién es el justo? Somos nosotros, no por ser mejores, ni por ser más buenos, ni nada. Simplemente porque tenemos quien media por nosotros, que es Jesucristo. Y creemos en un Dios de una forma racional, ¿verdad? Sí, ni que hablar, es importante tener presente y ser consciente de a quién adoramos y de quién buscamos, de una forma racional, sabiendo lo que hacemos. Podemos ir a Romanos 8:28, ¿no? Y allí podemos ver que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tá? Todas las cosas nos ayudan para bien, aun cuando nosotros no la entendamos. ¿tá? Muchas veces pasamos situaciones difíciles y no vemos la solución. Pero también tenemos que saber de que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto y Él sabe por qué lo hace.
En la palabra de Dios en Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darle el fin que ustedes esperan. Y es así, hermano. El Señor siempre hace todo lo mejor para nosotros y siempre llega en el momento justo. Y tenemos que saber que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, ¿sí? Nosotros a veces somos apurados y queremos todas las cosas rápido, pero el Señor se toma su tiempo. Y cuando nosotros pensamos que Él no está a nuestro lado, es cuando Él más está. Se lo podemos decir por experiencia y bueno, más adelante vamos a dar un poquito de nuestro testimonio también. Así es. Bueno, vamos a estar mirando allí en Hebreos 11:3 a ver qué nos dice la palabra del Señor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está. Dios no tiene fe, Dios es fe. Por eso Él nos pide que nosotros nos acerquemos a Él con fe, con confianza, creyéndole que la hay. Tanto las cosas que nos rodean en nuestra tierra, en el universo, como nosotros mismos, fuimos creados por Dios. Y de lo que no había, se hizo lo que vemos. Por ejemplo, la naturaleza, la creación, nosotros mismos también, ¿no? Sí, ni que hablar. Podemos, en Santiago capítulo 2, versículo 14, el Señor allí nos enseña que nos dice que la fe sin obra es muerta. ¿Qué significa, Fernando, esto? Bueno, significa que no solo tenemos que tener fe, es algo primordial, es algo importantísimo para nuestra vida, pero no alcanza solo con tenerla, hay que ponerla en obra, porque para que tenga vida, dice allí en Santiago que la fe sin obras es muerta, o sea que si no la ejercitamos, Claro, es necesario actuar en base a la fe, ¿no? es necesario actuar. Movernos por fe, ¿no? Es así. Porque se puede a veces conocer, ¿no? Como estábamos leyendo todos los personajes de la Biblia, se puede leer toda la Biblia, todo lo que Dios expuso en ella, pero aún así no conocer al Dios de esa Biblia. Solo a través de la fe le podemos conocer. Y así como tenemos una fe sana, también existe una fe enferma, ¿sí? Porque si hay sana, es porque hay una fe enferma. A nosotros le pusimos ese título, ¿no? Y dentro de tipo de fe, vemos que existe una fe distorsionada. A ver, ¿cómo es eso? ¿Dónde está? Lo podemos ver en Lucas 9:54. Bueno, vamos a ver qué dice allí. Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué afirmación, qué petición, ¿no? ¿Tenían fe los discípulos en ese momento? Tenían fe, eran hombres de fe, pero en ese momento su fe estaba distorsionada, ¿no? Estaba distorsionada. Porque la fe es para construir, es para edificar. Dios no va a permitir que nuestra fe vaya en aumento para que nosotros la usemos mal. Ese es uno de los sentidos primordiales de la fe. Así que podemos ver de que sí existe una fe distorsionada. Tenemos que ver lo que pedimos al Señor, ¿no? Y lo que pedimos para con nosotros también. ¿Qué pedimos para los otros, no? También. Sí, y también tenemos una fe fingida, ¿no? Y ver. vamos a 2 de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Unices, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué palabra le escribe Pablo a Timoteo, no? Trayendo a memoria, le dice, como diciendo, no te olvides que tenés esa fe dentro de vos.
no te olvides que es la misma fe que habitó en tu abuela, la misma fe que tenía tu madre. Es esa fe que vos tenés y estoy seguro que la podés usar en un buen sentido. O sea, cuando hay una fe sana, se transmite, se comparte. Amén. Y también otro tipo de fe que nosotros estuvimos viendo es una fe mecánica o fe religiosa. ¿Y eso? A ver. La fe religiosa la vemos como una fe basada en las tradiciones, en sentimiento, ¿no? Sin sentimiento, perdón, y ni racionalidad. Amén. Una fe basada en tradiciones. Muchas veces nos pasó antes de venir a Cristo que tuvimos este tipo de fe, ¿no? Una fe religiosa. Sí, creyendo en imágenes, en vírgenes, en santos, o quién sabe en cuánta cosa, uno depositaba su fe, creyendo quizás que no estaba mal, pero rumbeándola mal, como se dice comúnmente, ¿no? Claro, dando vuelta un vasito para encontrar las cosas. Estamos depositando la fe en que damos vuelta al vaso, ¿no? Digo, ¿cómo antes hacíamos todo eso y a veces nos cuesta creer en el Señor, ¿no? Y tener fe en Él? Y también sabemos que hay diferentes niveles de fe, ¿no? Dependiendo de la persona. Y sabiendo también de que a todos se les da la fe necesaria, la fe que uno necesita. No es que uno tenga más y otros tengan menos. Cada uno tiene la fe que necesita. Y podemos ir a Mateos 8, 5. Al 8, después usted lo busca tranquilo en su casa, porque allí al leerlo va a recordar el encuentro que tuvo Jesús con aquel centurión romano, ¿no? Que él le dijo, yo soy una persona que tiene autoridad y le digo a uno de mis subalternos, vaya, y él va, o le digo, venga, y él viene. Entonces, hasta ahí estaba su autoridad. Pero después él tuvo humildad y reconoció que en el mundo espiritual no tenía ninguna autoridad, que necesitaba de Jesús. Pero no necesitaba tanto que fuera, porque él dijo, ni siquiera es necesario, o sería para mí, me daría hasta vergüenza que fuera a mi casa. Solo di la palabra y el milagro será hecho. Y bueno, y ahí vemos vemos un nivel de fe. Y después vemos otro en Mateos 14:31, ¿no? Cuando Pedro se hunde, cuando sale de la barca, ¿no? En la tormenta, que va al Señor y se hunde. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y acá podemos ver cómo se contrasta, ¿no? Una persona que no caminaba con Jesús, que no era discípulo de él, que no comía con Jesús, que no dormía con Jesús, y sin embargo, él se maravilló y dijo, no he encontrado en todo Israel a alguien con tanta fe, ¿no? Pero a veces nosotros dejamos que el pero o el sí, pero no nos apague esa fe. Siempre creemos en Dios, pero hay un sí, hay un pero, creo en Dios, pero tal cosa. Sí, pero... Y son las cosas que nos van desgastando nuestra fe. Y bueno, y sabemos que la fe es probada. Y es probada como el oro, dice la palabra en Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Nos dice que nuestra fe es probada como el oro y realmente es así. Pasamos por pruebas, situaciones, ¿no? Y es ahí donde es probada nuestra fe. Pero para poder tener la fe sabemos que debemos primero que nada tener un conocimiento de quién es Dios, de quién es Cristo, un relacionamiento con Él, ¿verdad? Sí, porque en ese fuego el oro es probada en su pureza y de ahí es donde adquiere su valor. Lo mismo tiene que pasar en nosotros, en cada uno de nosotros. Al pasar por la prueba tenemos que ver esa pureza de fe que nosotros tenemos o tendríamos que tener para ser aprobados y ser estimados como algo fino, como algo valioso delante de Dios. Y otra cosa que es fundamental, pero fundamental es la paciencia, ¿no? Un buen aliado de la fe es la paciencia, para que eso no se convierta en una desesperación, para que
nuestras circunstancias, lo que nos rodea, sea mayor, ¿no? Que no nos desespere, que no nos angustie, que no nos aparte de la fe, que no haga que esa fe enferme y muera. ¿Sí? Nosotros tocamos este tema porque fue muy importante para nosotros. Pasamos situaciones muy difíciles en nuestras vidas, en el correr de nuestro matrimonio, desde los pocos años de casado. Pasamos dificultades y bueno, más que nada a mí. Entonces yo me di cuenta que mi fe estaba fundada en algo superficial. Yo dejé que mi fe enfermara y llegó un momento que me aparté. Yo estuve un tiempito apartada del Señor. ¿Pero por qué? Porque no alimenté la fe, no esperé en el Señor, y si bien el Señor estaba ahí conmigo, para mí no estaba. Fui yo y fue también muchas veces, personas que venían, que yo permitía que vinieran a mí y depositaran en mí cosas que sabía que enfermaban mi fe. Por ejemplo, muchas veces nosotros no pudimos tener hijos, el Señor no nos concedió. Entonces, muchas veces vinieron a mí y me decían, Cristina, examinate, ¿no será que hay algo en tu vida que está mal y por tal motivo el Señor no te da hijos? Yo que vos, Cristina, a la rodilla y pedirle al Señor que te revele porque seguramente hay un pecado oculto que no te das cuenta. Y claro, yo lo que hacía era angustiarme y oraba y le decía, pero Señor, ¿qué mal he hecho? ¿Qué he hecho yo de mal? ¿No? Y bueno, y eso fue lo que fue anidando en mi corazón y llegó un momento que mató mi fe. Y al matar mi fe, me separé del Señor. Gracias al Señor que en su grande amor y misericordia, Él me rescató. Y después me costó volver porque sentí hasta vergüenza de alabarle, vergüenza de orar, porque, claro, había hablado tan mal del Señor, porque no había conseguido algo que para mí, Él me lo tenía que dar porque yo era hija de Él y en su palabra decía de que no iba a haber mujer estéril en su casa y todas esas cosas. Y yo buscaba en la palabra y lo confrontaba al Señor. Pero esa no es la manera. Y eso ahora, hace unos años que el Señor me abrió el entendimiento y que eso no es así. Después de eso, cuando empezamos a superar esa etapa, el Señor, me viene un cáncer de mama. Yo pasé por una quimio, pasé por una operación, una radio, todos los efectos de la quimio. Pero lo que yo pude notar en este proceso, que pudimos notar con Fernando, que estaba en riesgo mi vida. Yo sigo con tratamiento todavía y era mi vida la que estaba en riesgo. Pero sin embargo, yo no hice lo que hice anteriormente, que me separé del Señor porque el Señor no me había concedido un hijo. Al contrario, le agradezco a Dios porque lo que hizo fue que nosotros cada día más nos involucráramos con Él. Por eso yo le digo que, hermanos, tengan paciencia, el Señor está, las pruebas vienen, pero quiero que sepan que el Señor tiene la salida y que Él nos va a dar lo que Él considere que sea lo mejor para nosotros. Perdónenme, pero la verdad que es tan grande lo que uno siente al pasar por tantas cosas, que solamente yo me paro ahora y sé que solamente el Señor es el que me permite estar acá parada y proclamar y decir que Él vive, que Él es fe, que Él es fortaleza, solamente Él. Por eso es que para mí es tan importante la fe, porque sin fe no somos nada, sin fe estamos muertos. Dice que el justo por la fe vivirá. Yo quiero vivir, pero quiero vivir con el Señor. Quiero vivir en base a una fe sólida. Por eso cada día cuando me levanto y cuando nos levantamos, bueno, Señor, gracias por otro nuevo día que tú me permites estar en pie y que me permites estar viva. Sí, ni que hablar, ¿no?
Y qué importante también dentro de tu relato, o de nuestro relato, porque somos una sola carne para el Señor, el rodearnos de personas con una fe sana. En estos tiempos de pandemia tan complicados, que hay contagios por todos lados, uno no pone una persona enferma al lado de uno sano y se contagia el enfermo del sano y dice, me sané. No, es al revés. Uno se contagia de lo enfermo. Entonces hay una tendencia a que nosotros tengamos una predisposición a adquirir siempre lo malo, siempre lo que nos enferma. Y eso a veces va, si bien en nosotros, a veces en personas que nos rodean, que no tienen una fe sana. Por eso, hermanos, cuando se encuentren que su fe está flaqueando, cuando sientan desánimo, angustia, depresión, ganas de no vivir, falta de proyección hacia el futuro, cuando tengan estrés por todo esto que se está viviendo, que ahora está muy de moda el estrés, busquen al Señor. Cuando ustedes vean que ese desánimo empieza a invadir todo su ser, busquen del Señor. Arrímense a hermanos que, como dice Fernando, estén fortalecidos en la fe. Busquémonos unos a los otros para poder unirnos y estar luchando y estar batallando y guerreando juntos y peleando uno por los otros, como hicieron los 4 amigos cuando bajaron al paralítico por el techo. Que bueno, que nosotros podamos entre nosotros actuar de esa manera. Un hermano necesita allá estar. Levantarnos los brazos como levantaron los brazos de Moisés, Ur y Josué. Que nosotros también hagamos los mismos con los hermanos, ¿sí? Que nuestra fe no sea quebrada. Y para eso necesitamos un relacionamiento con el Señor. Y necesitamos también uno de los otros. Y no dude, en cuanto uno está decaído y necesita, no dude en levantar el teléfono, llamar a algún hermano. Sé que hay hermanos que están dispuestos. Y sabemos bien acá en la iglesia de que, gracias a Dios, le agradecemos al Señor por la iglesia, de que siempre están. Sí, ni que hablar. Ni que hablar. A veces es tan evidente lo que Dios nos dice que nos deja hasta sin palabras, ¿no? Pero como tú dices, rodearse, volver a repetir esto, rodearse de personas de fe, de una confianza pura. Y no confundir a veces fe con optimismo, que la gente nos da para adelante, sí que vos podés, que esto y que aquello, pero llegó el momento y uno se encuentra solo, ¿no? Si llegó el momento de orar por los alimentos, compartir un refresco y estar un momento de chiste, igual de risa, genial. Pero hay momentos en que nuestra cruz se hace un poco más pesada y a veces necesitamos de que nos ayuden a cargar. Sabemos que la fe sin obra es muerta. Y esas son las obras de la fe. Esas son las obras de la fe. El ayudar a otro, no solamente en lo material, que sí es importante, pero también ayudarlo en lo espiritual. Amén. Amén. Un ejemplo de fe, de alguien que se fue con fe y está esperando en esa fe en Dios para volver, es Jesucristo. Él vino a esta tierra, habitó, hizo su obra y se fue con esa confianza en el Padre de que iba a ser enviado nuevamente a buscar a su iglesia, a buscar a su pueblo. Simplemente está esperando que ciertos acontecimientos que usted escudriña la palabra y los encuentra, sucedan para que llegue ese día. Nosotros él lleva 2000 años y poco esperando. Tranquilo, no vamos a esperar 2000 años nosotros, pero sí tener esa paciencia de Cristo en nosotros, sabiendo que esa fe está fundamentada en el Padre y no en nosotros mismos. Y hermanos, que las circunstancias de la vida no apaguen nuestra fe, que la circunstancia que está pasando no apague tu fe. Y haga de la fe una herramienta. Allí en Efesios 6:16
que la mayoría conocemos, dice que compara a la fe como un escudo de un guerrero, allí Pablo hablándole a los efesios, ¿no? Dice, por sobre todo, toma el escudo de la fe. No podemos salir a ninguna batalla, no a una, o a algo que nos parezca chiquita, a ninguna batalla, sea cual sea, sin el escudo de la fe, sin salir el nombre de Jesús, sin salir el nombre de nuestro Dios. Porque van a venir, como dice allí en la palabra, dardos del enemigo, van a venir dardos incluso de otras personas, pero tenemos que estar protegidos. Imaginemos que este es nuestro escudo y nosotros nos escondemos, nos protege, nos aísla, nos cubre de algo que pueda venir a nosotros. Y es algo invisible para nuestra vista, pero en el mundo espiritual tiene un peso impresionante. Y sabemos que la fe no es para librarnos de las pruebas, sino que es para capacitarnos y entrenarnos para superarlas. Amén. Así que bueno, esto era lo que teníamos para compartir con ustedes. Esperamos que le habrá sido de bendición, como nos fue para nosotros este tema. Y bueno, queremos estar orando para estar culminando. Padre, te damos gracias porque tú has hablado a nuestro corazón a través de tu palabra. Has instruido nuestra mente sobre este tema tan importante que es mantener y tener fe en ti, Señor. Dice tu palabra que aunque sea la fe como un grano de mostaza, no precisamos una fe enorme, no precisamos un tamaño de fe, necesitamos una calidad de fe. Y tú nos capacitas, capacita nuestras vidas, capacita nuestro entendimiento para que nuestra fe no decaiga. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y tú que estás escuchando en este momento, solo tu corazón sabe el grado de fe, el nivel de fe que tenemos, la confianza que podés tener en Dios. Pero en esa relación personal, tú y Él, solo tú y Él, dice allí Jesús cuando habla de la oración, ¿no? Mas tú cuando ores, algo tan personal entre Dios y nosotros, que nos conecta, que el Señor pueda aumentar nuestra fe para afrontar estos tiempos que nos toca vivir. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a estar compartiendo una alabanza para despedirnos, animarles a seguir en este tema, a escudriñar en su casa y bueno, invitarles para el próximo domingo también sintonizar este canal porque seguro Dios tiene algo para nosotros. Amén. Después vamos a levantar la ofrenda. Dios les bendiga y gracias a todos que estuvieron asistiendo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo.
es en el cielo, bendeciendo y reinas solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos que tú